Cuando Beth Holloway recibió la llamada de una de las amigas de su hija, con la que había compartido el viaje de fin de curso, supo de inmediato que la versión que estaba dando la policía no tenía ningún sentido. A su hija le gustaba divertirse tanto como a la que más, pero era lo suficientemente responsable como para estar puntualmente en el aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de dos chicas muy jóvenes que se cruzaron en el camino de un tipejo repugnante, acostumbrado a salirse siempre con la suya y que se creía más listo que la policía de 3 países, el FBI y hasta su propia familia. Un individuo que tuvo todas las facilidades del mundo para llevar una vida cómoda y que incluso en la cárcel, porque spoiler, le atraparon, como digo, hasta incluso en la cárcel siguió cometiendo delitos. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan, ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia de hoy, al igual que he hecho en otras ocasiones, vamos a dividirla en 2 capítulos, cada uno de ellos dedicado a una de las víctimas. Pero es verdad que va a llegar un momento en que la historia de ambas se entrecruce. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera de ellas cronológicamente. Nuestra primera víctima se llama Natalie Holloway y nació el 21 de octubre de 1986 en Clinton, una ciudad del condado de Hinds en Mississippi, Estados Unidos. Natalie era la mayor de los 2 hijos de David Edward Holloway y Elizabeth Ann Holloway. Tuvo una infancia bastante feliz y tranquila, a pesar del divorcio de sus padres en 1993. Tanto ella como su hermano Matthew quedaron al cuidado de su madre Elizabeth, quien contrajo matrimonio nuevamente en el año 2000 con George Hook Tweety, un destacado empresario. Tras la boda, la familia se mudó a Alabama, donde Natalie completó su educación secundaria en el Instituto Mountain Brook. Durante su etapa escolar destacó como una estudiante sobresaliente, formando incluso parte del cuadro de honor del colegio y participando en numerosas actividades extracurriculares como el equipo de baile y el de animadoras. También estaba bastante involucrada en la iglesia local. Finalmente, el día 24 de mayo de 2005, Natalie se graduó y consiguió una beca completa para estudiar en la Universidad de Alabama, donde pensaba cursar estudios de medicina. Pero antes de nada, antes de comenzar con su vida universitaria, Natalie tenía un plan que le apetecía muchísimo, y era irse de viaje de fin de curso. Natalie era conocida entre sus amigos como Juti, y era una chica bastante extrovertida con un montón de amigos y mucha energía. El destino que habían elegido ese año en la escuela, igual que habían hecho en años anteriores, era la isla caribeña de Aruba, una isla famosa por sus playas paradisíacas, sus actividades deportivas y su animada vida nocturna. Para los que no lo sepáis, Aruba es un país que forma parte del Reino de los Países Bajos, junto a Curazao, San Martín y los Países Bajos, y aunque no es un estado independiente, tiene transferidas casi todas las competencias, excepto defensa y relaciones exteriores, y desde que cerró en el año 1985 una refinería de petróleo que tenían, el país vivía prácticamente del turismo. Pero volviendo a Natalie, hay que decir que estaba entusiasmada con la idea del viaje, y aunque sus padres no estaban del todo convencidos del viaje, al final la dejaron ir. Durante los 5 días que duró el viaje, Natalie y sus amigos celebraron intensamente haber acabado el curso, y algunos, incluida Natalie, se dedicaban a tomar cócteles durante la mañana, el mediodía y la noche. Así que al parecer era bastante habitual que Natalie durante esos 5 días no se presentara a la hora del desayuno. La última noche todos querían aprovecharla hasta el último momento y después de pasar un rato en el casino del hotel, Natalie y algunos amigos decidieron ir a bailar a un club nocturno y luego continuar la fiesta en otro sitio.
Así que el 30 de mayo de 2005, pocas horas antes del regreso de su vuelo, Natalie pasó buena parte de la noche bailando en un club nocturno llamado Carlos and Charlie's, situado en la capital de Aruba, que se llama Odenstad. Cuando Natalie no apareció a la hora del desayuno, pues pensaron que, bueno, un día más. Pero cuando no apareció en el aeropuerto, los amigos ya comenzaron a preocuparse. Sobre todo sus compañeras de habitación, que habían visto su maleta y su pasaporte completamente preparados, así que les pareció rarísimo que Natalie no estuviera en el aeropuerto con ellos. Así que cuando una de las compañeras de Natalie decidió hablar con su madre, que se llama Beth, la madre enseguida supo que aquello no estaba bien, porque aunque Natalie era bastante fiestera, era también muy responsable, y el hecho de que además su equipaje estuviera intacto aumentaba las sospechas. En menos de 24 horas, Elizabeth, Beth, su marido George y el padre de Natalie volaron a Aruba en un jet privado. Elizabeth enseguida tomó las riendas de la investigación y lo primero que hizo fue ir al hotel e intentar seguir los últimos pasos de su hija en la isla. Descubrió que Natalie fue vista por última vez saliendo del club nocturno de Carlos and Charlie's junto con 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes se llamaban Joran van der Sloot, que tenía 17 años, y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe, de 21 y 18 años, ambos originarios de Surinam. Estos jóvenes fueron identificados porque las imágenes en las que salían del hotel quedaron grabadas en las cámaras de seguridad, y Joran era una persona bastante conocida porque pasaba las noches en el casino. Así que en cuanto enseñaron a los de seguridad las grabaciones, sabían de quién se trataba. Así que Elizabeth, con las imágenes de la cinta de seguridad, acudió a la policía para ver si la ayudaban a localizar a Joran van der Sloot y así poder hablar con él. La policía le facilitó la dirección y allí que se presentaron Beth y la policía local para hablar con el joven. Cuando le preguntaron sobre el paradero de Natalie, su respuesta no fue muy convincente y a todos les quedó bastante claro que estaba mintiendo. Porque en un principio Joran negó conocer a Natalie y ya cuando le mostraron las imágenes de la cámara de seguridad, pues no tuvo más remedio que cambiar su versión. Y entonces lo que dijo fue que tanto él como sus amigos, Deepak y Satish, habían llevado a la playa a Natalie porque quería ver los tiburones. Y que como no avistaron ninguno, a eso de las 2 de la mañana la dejaron en el hotel. Según Joran, Natalie estaba bajo los efectos del alcohol, tropezó al salir del coche, pero que rechazó la ayuda de los jóvenes. Y los hermanos Kalpoe corroboraron su versión. Y añadieron al relato que unos guardias de seguridad de un hotel cercano habían ayudado a Natalie. Elizabeth, con estos datos, volvió a revisar las cámaras de seguridad, pero no encontró a su hija entrando en el hotel en ningún momento. Así que decidió ir a la policía con esto que le había contado Joran y con las imágenes. Pero la policía en ese momento no le hizo ningún caso. La policía local estaba bastante convencida de que Natalie había bebido demasiado, había perdido un poco la noción del tiempo y el espacio y estaba durmiendo en alguna playa, en algún sitio, un poco desorientada, sin dinero y sin ninguna manera de comunicarse. Por eso no le dieron mayor importancia, porque al parecer esto sucedía con bastante frecuencia en la isla. Sin embargo, la familia de Natalie, que tenía bastante contacto con los medios de comunicación, enseguida empezó a mover la noticia en Estados Unidos y su madre inició una campaña por tierra, mar y aire para que todo el mundo supiera quién era Natalie y lo que le había pasado. Así que nada, a los 10 minutos de empezar a salir las informaciones en televisión, encontrar a Natalie se convirtió en el objetivo número 1 de las autoridades. Incluso, fijaros hasta qué punto llegó la campaña de relaciones públicas, que el gobierno de Aruba permitió a los trabajadores tomarse un día libre para ayudar como voluntarios a encontrar a Natalie. Incluso soldados holandeses y equipos de buceo rastrearon la costa y las profundidades del océano
por si acaso había caído. Y agentes del FBI colaboraron con la búsqueda. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, no lograron encontrarla. Tras varios días de búsquedas infructuosas, la policía dio una rueda de prensa diciendo que era bastante improbable que Natalie apareciera con vida. A pesar de ello, sus padres no perdieron la esperanza. Por lo que respecta a la investigación, en los primeros días la policía local centró sus sospechas en los 2 guardias de seguridad que Joran había explicado que habían atendido a Natalie cuando se hizo daño al salir del coche. Sus nombres eran Nick John y Abraham Jones. Trabajaban en un hotel cercano y uno de ellos tenía antecedentes por delitos de agresión a mujeres. Sin embargo, después de 10 días de interrogatorios y de seguimiento de sus móviles y de todo, se dieron cuenta que estos 2 no tenían nada que ver con la desaparición de Natalie. Fue entonces cuando la policía decidió arrestar a Joran y a los hermanos Deepak y Satish, porque como habían mentido en un principio, pues decidieron interrogarles más a fondo a ver si contaban algo que ayudara a esclarecer la desaparición de la chica. Y es a raíz de la detención de Joran van der Sloot y de los hermanos Kalpoe cuando la investigación se vuelve un circo. En un primer momento los 3 están de acuerdo en la versión que habían dado. Luego, cuando les aprietan un poco, dicen que no, que realmente fueron con la chica a la playa, que ella quería ver tiburones y que ellos al final se terminan yendo los 3 juntitos. Lo sueltan. Pasados 2 meses vuelven a detenerles y entonces ya hay contradicciones, empiezan a pelear en medio de los interrogatorios y dicen que no, que los hermanos se fueron, pero que Joran se quedó en la playa con la chica. Y él se mantiene firme en que dejó a la chica en la playa y que luego él se fue. Bueno, total, la policía está despistadísima y aunque les tienen 3 meses en prisión, les han rastreado los ordenadores y los móviles, no han sacado absolutamente nada. Y tienen que volver a soltarles. Cuando les sueltan, detienen a un discjockey que se supone que está implicado en el caso. 10 días después, no se sabe absolutamente nada de su implicación y le tienen que soltar. Pasados unos meses, detienen a un fotógrafo que en teoría dicen que tiene una foto de Natalie en bikini en la playa. Foto que nunca se ha visto. Pasado otro tiempo, sale el viceministro de Justicia diciendo que tienen resuelto el caso y que saben dónde está el cuerpo de Natalie. Para a los 2 días decir que le habían desinformado y que nada de lo que había dicho anteriormente. En medio de todo esto, la familia ofrece una recompensa por quien pueda dar pistas, que el gobierno aumenta, al final llega a sumarse $1 millón de recompensa y ahí empieza la gente a decir de todo, por si suena la flauta. Uno dice que vio a Joran van der Sloot tirar el cuerpo a un estanque. Rodean el estanque, lo drenan, están días y días trabajando y no encuentran nada. Luego aparece otro que dice que esta sí es la pista más fiable, que ha visto a Joran van der Sloot tirar el cuerpo a un vertedero. Lían la de Dios en el vertedero y no encuentran nada. Y ya la última, dicen que habían visto a Joran subir el cuerpo a una barca y tirarlo al mar. Aquí apareció hasta las Fuerzas Armadas holandesas, que llevaron barcos, aviones y una tecnología súper sofisticada para el rastreo de cadáveres, y tampoco encontraron nada. Y ya el colmo de los colmos es que dicen que el padre de Joran está implicado y que el cuerpo está en los cimientos de una casa que se había construido la familia. Cuando se ponen a investigar, resulta que esa casa estaba construida mucho antes de la desaparición de Natalie, con lo cual es que es todo como de traca. A todo esto, tanto Beth como Joran están en los periódicos, en las televisiones y donde les quieran llamar. Que yo, por parte de la madre, lo entiendo para que el caso no se enfríe, pero el otro sinvergüenza no termino yo de verlo. De hecho, Joran escribió un libro incluso sobre este tema. Lo escribió en neerlandés y nunca se ha traducido, así que no os puedo decir nada porque mi conocimiento de neerlandés es nulo. A todo esto, Joran se fue a Países Bajos a estudiar
Y allí también tuvo lo suyo, porque en un programa de televisión metieron a un periodista infiltrado que se hizo pasar por traficante de sustancias, puso unas cámaras en el coche y al parecer, bueno, al parecer y no al parecer, porque esas imágenes se emitieron, Joran confesó a este que se hizo pasar por malote malote, pues el otro, para hacerse el chulito, dice que confesó que había acabado con Natalie. Pero el juez no dio por válida esa confesión porque no se había obtenido de manera legal. Así que, bueno, no sirvió de nada. Y así iba pasando el tiempo hasta que llegamos al año 2010, cuando Joran se ha quedado ya sin dinero y no sabe qué hacer para rascar un euro, un dólar o la moneda que existe en Aruba, que no sé cuál es. Así que no se le ocurre otra cosa que ponerse en contacto con la familia de Natalie a ver si les puede sacar algo. Porque aquello de trabajar debe ser que no iba con él. Bien, pues como digo, decidió llamar a los padres de Natalie diciéndoles que podía darles el paradero del cuerpo de Natalie a cambio de una cantidad de dinero. Concretamente, pidió un pago inicial de $25.000. Lo que Joran no sabía es que el FBI seguía manteniendo escuchas en el teléfono de la familia de Natalie y en el de Joran. El FBI decidió que lo mejor era pagar el dinero a ver si así lograban más pistas y le transfirieron $1.000 a una cuenta de los Países Bajos como un acto de buena voluntad, y un agente, haciéndose pasar por un abogado, se reunió con él y le llevó $10.000 en efectivo. Así que, según los documentos oficiales, Joran llevó al supuesto abogado al lugar donde decía que se habían encontrado los restos, pero aquello fue otra información falsa. Vosotros imaginaros la familia. Tras esto, Joran fue acusado de fraude y extorsión en Estados Unidos, pero claro, él no se arriesgaba a pisar suelo estadounidense. Así que en mayo de 2010, coincidiendo con el aniversario de la desaparición de Natalie, mientras seguían investigándole, Joran se marchó a Perú, donde planeaba usar el dinero que le había dado Beth para competir en el Latin American Poker Tour, que estaba programado que se celebrara entre el 2 y el 5 de junio. Sin embargo, nunca llegó a participar en este torneo porque se gastó todo el dinero en menos de 2 semanas. Sin embargo, fue allí donde conoció a Stephanie Tatiana Flores Ramírez, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida 3 días después en el Hotel TAC en Perú. Y aquí comienza el segundo capítulo de nuestra historia. El capítulo comienza cuando una empleada del Hotel TAC descubrió un cuerpo en la habitación 309, una habitación registrada a nombre de Joran van der Sloot. Este sujeto había abandonado la habitación sin devolver la llave y dejando la televisión encendida a todo volumen. Al parecer, la chica había sido encontrada con un fuerte golpe en la cabeza producido por un objeto contundente que posteriormente se supuso que era una raqueta de tenis y que se encontraba en esa misma habitación. Y para corroborar que en esa habitación habían estado los dos, la policía contaba con imágenes de seguridad que los mostraban a ambos jugando al póker en el casino Atlantic City Miraflores la noche anterior, y se les veía a los dos caminando por el pasillo y luego a él se le veía también llevando unos cafés a esa habitación. Stephanie Flores era una estudiante de economía de la Universidad de Lima e hija de Ricardo Flores, un conocido empresario que incluso se presentó a la presidencia del país. Ricardo Flores comentó a la policía que había encontrado pastillas para dormir en el coche de su hija, y el coche de su hija fue el vehículo que utilizó Joran van der Sloot para huir, y que abandonó a unas 50 manzanas del hotel después de, se supone, cometer el crimen. Además, los aproximadamente 5.000 soles que había ganado Stephanie jugando en el casino, al cambio son unos 1.200 euros. Bueno, pues como digo, el dinero también había desaparecido.
Después de que la familia denunciara la desaparición de la chica, y como no podía ser de otra manera, Van der Sloot fue nombrado como el principal sospechoso, y contra él se emitió una orden de arresto internacional, ya que creían que había huido a Chile y posteriormente a Argentina. El 31 de mayo se le vio cruzando la frontera entre Chile y Perú por un paso al norte. Fue detenido el día 3 de junio y el día 4 entregado a las autoridades peruanas. Al día siguiente fue interrogado por la policía en Lima sobre el supuesto crimen que había cometido, mientras estaba representado por un abogado del Estado, digamos un abogado de oficio. Pero además el consulado neerlandés en Perú le asignó un abogado propio. Según él mismo tenía una angustia terrible. Mira que no me creo nada. Sin embargo, en esta ocasión Joran van der Sloot no aguantó la presión y el 7 de junio, 2 días después de la detención, un funcionario del gobierno peruano informó que van der Sloot había confesado. Según su declaración, el crimen se produjo porque encontró a Stephanie mirando en su ordenador portátil y en ese ordenador es donde había información sobre la desaparición de Natalie. Tras una discusión, Joran la golpeó con la raqueta y la chica falleció. El 8 de junio fue llevado de nuevo al hotel para una reconstrucción de los hechos y durante esta reconstrucción comentó que al regresar a la habitación después de tomar café, estas imágenes que se ven en las cámaras de seguridad, fue cuando encontró a Stephanie mirando su portátil sin permiso y fue cuando ocurrió todo. El caso generó un revuelo en la opinión pública y en la internacional, como no os podéis imaginar. Y encima, para más escarnio, el consulado neerlandés expresó su descontento porque los medios estaban presentando a Joran van der Sloot como un monstruo. ¿Y cómo quieren que lo presente si es que es lo que era? El juicio de Joran van der Sloot se retrasó bastante porque tuvo desavenencias con los abogados básicamente por el dinero que tenía que pagarles, pero finalmente el proceso se llevó a cabo en enero de 2012. El 11 de enero van der Sloot se declaró culpable y fue sentenciado a 28 años de prisión. Según sus abogados, no apelaron la sentencia ya que la confesión le había permitido evitar la condena a cadena perpetua. Gracias a esta confesión hay una cosa muy indignante, y es que podía pedir la libertad condicional pasados 8 años, solo 8 años. Mientras estaba en la cárcel esperando el juicio, Beth, la madre de Natalie, voló a Perú para reunirse con él dentro de la cárcel en un último intento por ver si le decía qué había hecho con su hija. Sin embargo, Joran no quería hablar con ella. Al parecer la entrevista duró menos de 1 minuto y concluyó con el tío dándole a Beth una tarjeta de presentación de su abogado y volver a su celda. Este tipo era un impresentable que pudo haber tenido una vida cómoda, que tenía todo realmente para haber tenido una vida feliz, porque era una persona en teoría inteligente, aunque luego demostró que no lo era tanto, pero tenía una posición económica acomodada, tenía estudios, tenía idiomas, unos padres que le querían, vivía en un paraíso natural y se dedicó a hacer infeliz a todo el mundo, bueno, a cometer atrocidades y mira cómo ha acabado. Joran nació el 6 de agosto de 1987 en Países Bajos y cuando tenía 3 años su familia se trasladó a Aruba. Su padre era abogado y su madre profesora y a pesar de ser un buen estudiante y un buen deportista, jugaba sobre todo al tenis, incluso dicen que llegó a ganar algún torneo. Ya en la adolescencia empezó a mostrar un comportamiento bastante problemático. Incluso llegó a robar a sus padres, a abandonar los estudios, se puso a trabajar de camarero, tuvo problemas personales con todo el mundo y estuvo implicado en varios delitos bastante mediáticos en la época en Aruba. De hecho, cuando se produjo la desaparición de Natalie, los padres le forzaron a ir a un psicólogo, porque recordemos que tenía 17 años cuando pasó lo de Natalie. Bueno, pues fue a un psicólogo y según el psicólogo las sesiones estaban funcionando.
Fijaros lo bien que estaban funcionando. Iba, vamos, fenomenal, como un tiro iban las sesiones. Sin embargo, cuando se le hicieron los análisis forenses por los peritos de criminales de Perú, llegaron a la conclusión de que presentaba una marcada capacidad para planificar de forma premeditada y mentir con frecuencia, algo que evidentemente había quedado demostrado durante la investigación en Aruba. Y aunque las autoridades no lograron determinar su implicación en la desaparición de Natalie, Joran terminó en prisión, lo que supuso un cierto alivio para la familia de Natalie, aunque por supuesto esto no significaba el cierre del caso que tanto necesitaban. Fijaros cómo son las cosas, que un día antes de conocerse la sentencia de Joran en Lima, el 12 de enero de 2012, un juez de Alabama firmó una orden que declaraba legalmente fallecida a Natalie tras la solicitud presentada por su padre, quien estaba convencido de que su hija había muerto y buscaba, pues aparte de un poco de tranquilidad, dejar de pagar el seguro médico y utilizarlo para el fondo universitario de su hermano Matthew. Inicialmente Beth se negó a firmar esto, pero bueno, al final terminó accediendo porque entendía perfectamente los motivos de su exmarido. Mientras Joran era procesado en Perú y cumplía sus primeros meses en prisión, el FBI seguía avanzando con la investigación por los delitos de extorsión y fraude contra los padres de Natalie cuando les pidió el dinero por decir dónde estaba el cuerpo. Como resultado de todo esto, un tribunal de Alabama acusó a Joran formalmente y solicitó su extradición a Estados Unidos. Y aunque Perú en un principio no era muy partidario, finalmente cedió, pero esto no pasaría hasta mayo de 2023. Es decir, esto pasó el año pasado. En mayo de 2023, el gobierno de Perú extraditó a Joran a Estados Unidos debido a que la avanzada edad de los testigos, es decir, los padres de Natalie, podía poner en peligro la investigación si les pesaba algo. Pero contaron con el compromiso de Estados Unidos de que una vez terminado este juicio tendría que regresar a Perú a terminar de cumplir la condena. Durante estos 11 años que Joran estuvo en prisión en Perú, Beth se convirtió en una conferenciante motivacional y creó una fundación que se llama Fundación Internacional de Viajes Seguros, que es una organización sin ánimo de lucro destinada a informar y educar sobre cómo viajar con seguridad al extranjero, que a mí me hace esto mucha gracia porque no es que Estados Unidos sea precisamente un país de lo más seguro, pero bueno. En fin, también colaboró con el fundador y presentador de America's Most Wanted para establecer el Centro de Recursos Natalie Holloway en el Museo Nacional del Crimen y Castigo. Yo no sabía que este museo existía. Bueno, pues existe y está en Washington, que es un centro que proporciona ayuda y recursos a las familias de personas desaparecidas. Pero también pasaron cosas con Joran en prisión durante estos 11 años. Se mantenía muy ocupado porque Joran se convirtió en una celebridad en Perú y le llovían las cartas de amor. ¿Cómo os quedáis? Es que, de verdad, yo no sé cómo nadie puede enamorarse de un tío tan asqueroso como este. Y a pesar de que tenía admiradoras de todo el mundo, le mandaban cartas por lo visto según los guardias de prisión de todas partes, finalmente su mirada se posó en Lady Figueroa. Unos dicen que era una contable a la que conoció durante la visita de ella a la prisión y otros dicen que era una señora que tenía un puesto de cigarrillos y caramelos en la cárcel. El caso, sea como fuera, que comenzaron a tener contacto 2 veces por semana y Figueroa se quedó embarazada mientras Joran estaba en la cárcel, y cuando estaba embarazada de 7 meses se casaron y unos 2 meses después nació su primera y única hija, a la que llamaron Dashi, en honor a la bisabuela paterna de Joran. Tras el nacimiento de la niña, Lady comenzó una campaña en los medios denunciando las condiciones en las que se encontraba su esposo y que había cambiado mucho y que se había vuelto una persona súper compasiva y que rezaba todos los días. Bueno, se había vuelto un santo.
Sin embargo, en 2018 fue acusado de blanqueo de capitales, porque había creado desde prisión una página de apuestas que más o menos le reportó unos $50.000. Lady se compró un piso y un coche. Y en 2021 volvió a ser nuevamente acusado de tráfico de sustancias. Tuvo que afrontar un nuevo juicio y fue condenado a 18 años más de prisión. Sin embargo, como la legislación peruana impide que una persona esté más de 35 años en la cárcel, Joran no saldrá más allá del año 2045. Y bueno, ahora sí, llegamos a junio de 2023, cuando Joran fue extraditado temporalmente a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio en un tribunal federal por extorsión. Allí el FBI tenía pruebas, montañas de pruebas, y se enfrentaba a una cadena perpetua. Pero se le ofreció una salida mediante lo que se llama acuerdo Profer. Un acuerdo Profer es un acuerdo por el cual el acusado proporciona toda la información relevante sobre un crimen a cambio de inmunidad. A cambio de inmunidad por ese crimen en particular, no por el fraude. En este tipo de acuerdos los acusados están bajo mucha presión porque si se demuestra que mienten en algún momento respecto a lo que sea, el acuerdo se anula y pueden ser juzgados con toda la información que han proporcionado sobre el caso, con lo cual es un trato muy, muy arriesgado. Debido a esto, este tipo de acuerdos son muy raros, suelen ser excepcionales porque los acusados no suelen aceptarlo. Sin embargo, en este caso, tanto la Fiscalía como las autoridades como Joran aceptaron. Por lo visto, el juez dijo que esto era para proporcionarle un cierre a la familia Holloway. Y Beth también dio su aprobación porque dijo que era muy improbable que la muerte de su hija fuera a resolverse del modo convencional, porque después de 18 años no se había avanzado absolutamente nada. A cambio, a Joran se le ofreció una condena de 20 años por extorsión y él aceptó. Así que cuando salga de la cárcel en Perú en 2045 tendrá que afrontar los 20 años que le esperan en Estados Unidos. Pero bueno, el 3 de octubre de 2023, Beth y varios miembros de la familia de Natalie fueron llevados a la cárcel del condado de Shelby, donde observaron desde una sala cómo Joran era conectado a un polígrafo y le hicieron preguntas muy específicas sobre la desaparición de Natalie. Y aunque los polígrafos no son muy eficaces, al parecer en este caso sirvió para que Joran por fin dijera la verdad. Por lo visto, Joran no mostró ningún tipo de emoción y contó que el 30 de mayo de 2005, después de subir al coche de los hermanos Calpoe junto a Natalie, se dirigieron al Holiday Inn donde se hospedaba ella. Y aunque Natalie pidió ser dejada en la puerta del hotel, Joran indicó a los hermanos que se pararan unas calles antes para ir caminando desde la playa junto a ella. Su plan era caminar con ella por la playa y seducirla, pero Natalie pasó ampliamente de él y entonces él intentó propasarse. Ella se resistió, hubo una pelea y esto enfureció a Joran y decidió patearle la cabeza. Muy normal todo. La dejó inconsciente, cree que probablemente muerta, pero seguro inconsciente, según sus propias palabras. Y como sabía que ella le iba a denunciar, pues cogió un bloque de cemento que se encontraba cerca y decidió darle con él. Arrastró el cuerpo de Natalie al océano y luego se fue a dormir tan tranquilamente, esperando que sus actos no salieran a la luz. Y si no lo llega a confesar él, nunca lo hubieran hecho, desde luego. Al parecer, ninguno de los dos hermanos estuvo implicado en el asunto. Y aunque algunos dudan de la veracidad de esta nueva versión, porque como ha dado tantas, pues a ver quién se cree ninguna de las versiones. Pero bueno, el caso es que Beth yo creo que ya está exhausta y dio por buena esta nueva versión. Y en fin, ella cree que el cuerpo de Natalie descansa en el mar y con esto
se pone fin a la historia. Unos días después, Joran fue devuelto a Perú para cumplir el resto de condena. Y por cierto, Joran se divorció de Lady Figueroa y ahora tiene una novia mucho más joven y ahora se dedican las dos, están enzarzadas entre ellas, se dedican a vender sus miserias en la televisión. Y otra persona que salió bastante mal parada de todo lo que tiene que ver con esto fue el padre de Joran, que incluso algunos medios decían que había sido cómplice de su hijo. Bueno, como digo, murió unos meses antes de que Joran huyera a Perú. Murió de un ataque al corazón en el año 2010 con 57 años. Murió durante un partido de tenis. Al parecer, Joran no tiene ahora mismo contacto con nadie de su familia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, que es un caso bastante conocido, pero creo que lo que no es tan conocido es el final, porque normalmente este caso incluye todos los datos que hay hasta el juicio contra Joran en Perú, pero no se incluye esta confesión que os digo, ni los 20 años adicionales que le han caído, ni las condenas de más que le han caído estando en Perú, ni esto del divorcio de Lady Figueroa. Así que si conocíais el caso, espero que estas informaciones nuevas os hayan sorprendido. Decidme qué os ha parecido este caso, si lo conocíais, si no, si creéis que este tipejo ha dicho esta vez la verdad o no. Bueno, en fin, contadme lo que queráis. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, no me enrollo más. Y ya sabéis que si os gusta os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.